¿Qué tal? Estamos en tiempo de noticias y ya aprecian ustedes a nuestra entrevistada de este instante, es Valentina Pino, coordinadora de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, a quien agradecemos la gentileza de conversar con nosotros en este medio de Calama. Valentina, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias Erika a ustedes por el espacio. Valentina, bueno, hay campaña de invierno en pleno desarrollo. Ustedes están efectuando justamente esta campaña de inmunización en todo el país y hay preocupación al parecer por lo que está pasando con la vacunación del virus sincicial, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nos preocupa, digamos, algunas regiones que tienen una cobertura que es menor al promedio nacional o a lo que está ocurriendo en general. Para poner un poco de contexto, ahora lo que más está circulando es la influenza A, y obviamente ahí también nos interesa el tema de la campaña de vacunación y todo, que ahí luego pues, quizás podemos profundizar en eso. Pero Claro. sabemos que luego de este pic de influenza que estamos experimentando, va a venir un pic de virus respiratorio sincicial. Eso siempre ocurre de esa manera, pensamos que va a ocurrir durante el mes de junio y por lo tanto la idea es que no solamente los que hayan nacido desde marzo en adelante, que son los recién nacidos que están recibiendo su dosis del anticuerpo monoclonal en las maternidades, sino que también los que hayan nacido de octubre del 2024 y a febrero del 2025 se acerquen a los puntos de vacunación a recibir este medicamento que el año pasado nos permitió no registrar muertes en los niños que recibieron las dosis y se disminuyeron las hospitalizaciones por causa respiratoria en un 80%. El virus respiratorio sincicial, el VRS, genera hospitalizaciones en los niños pequeños y genera muertes, así es que por eso el Estado ha hecho un gran esfuerzo en adquirir tantas dosis para poder proteger a los niños y niñas acá en Chile. Valentina, en el caso de nuestra región, de la región de Antofagasta, estamos bastante complicados porque, según lo que ustedes nos informaban, somos la segunda región con la tasa más baja en este tema de inmunización por virus sincicial, ¿no? Efectivamente, igual obviamente felicitar a quienes ya recibieron las dosis en las maternidades. En general, el grupo que se vacuna en las maternidades, que son los que han nacido de marzo en adelante, las coberturas son cercanas al 100, porque es una población cautiva. Pero en el grupo que es de los nacidos desde octubre de 2024 y hasta febrero del 2025, en el país tenemos una cobertura de casi el 83%, mientras que Antofagasta tiene una cobertura del 70,7%. Nos tiene igual obviamente contentos el estado de avance, pero ya hemos visto que ha empezado a aumentar la circulación del virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, la idea es alcanzar la meta por lo menos o más. La meta es del 80%, por lo tanto nos faltan todavía 10 puntos porcentuales en la región de Antofagasta para lograr esta cobertura que es lo que se espera. Ahora, este virus provoca justamente una enfermedad respiratoria que puede llegar a ser muy grave. Lo comentaba Valentina, que en algunos casos puede causar incluso la muerte de los niños. Como son pequeños, ¿cuáles serían los síntomas a los que se debe estar atentos para acudir rápidamente a un centro asistencial? Bueno, es un muy buen punto el que tú tocas, Eric, porque, bueno, obviamente la idea es que se inmunicen antes porque así van a tener sintomatologías muy leves y probablemente va a estar asociado a otro virus. Pero entre los signos y síntomas de gravedad de los niños y de las niñas asociados a enfermedades respiratorias, está uno es el hundimiento de las costillas al respirar, es decir, que yo descubro el tórax o el pecho del niño y el niño hunde mucho las costillas para respirar, que la respiración esté más rápido de lo normal, es decir, que respire de manera más rápida de lo que frecuentemente lo hace, como que estuviera cansado, que se le abran los hoyos de la nariz al respirar, eso también da cuenta de que hay un gran esfuerzo para poder seguir respirando, entre comillas, con normalidad. Los labios azules también, eso también indica que no está oxigenando bien, y también pudiera ser la fiebre que por más de 3 días persiste, digamos, y cuesta manejarla con los medicamentos. En el caso de los niños menores de 3 meses, cualquier episodio de fiebre debiera ser un signo de alarma y debieran consultar igual algún dispositivo, ya sea de atención primaria, si es que es un cuadro leve, o ya hospitalario, si es que es algún signo más grave, como los que acabo de mencionar. Digamos, los signos que yo ahora mencioné son signos más de gravedad. Ahora, ¿por qué le hacemos tanto énfasis al tema del anticuerpo monoclonal? Porque en el fondo nos dio muy buenos resultados el año pasado, efectivamente, en evitar cuadros graves en los niños y en las niñas, pero obviamente también hay otros virus que están circulando. Por ejemplo, ahora lo que más está circulando es el virus de la influenza A, por lo tanto también aprovechar de hacer el llamado a todas las personas que nos estén escuchando y que forme parte de los grupos objetivos. Eso quiere decir personas de 60 años y más, niños de 6 meses a 5 años, niños de 6 a 10 años también, e incluso padres, madres, cuidadores, personas que vivan bajo el mismo techo de niños que hayan nacido con menos de 37 semanas de gestación o que tengan menos de 6 meses y tengan alguna inmunosupresión, como alguna condición que los inmunosuprima, pueden recibir gratuitamente también la vacunación de la influenza. Si al final
la idea es que disminuyamos las posibilidades de enfermar gravemente o de morir, ya sea por influenza A, que es con una vacuna, que tarda 3 semanas en hacer efecto, o por este anticuerpo monoclonal, que es un medicamento y que protege inmediatamente a los niños y a las niñas que reciben la dosis. Es decir, mientras más antes esté vacunado, más rápido llega la protección también. Efectivamente, o sea, tan importante como vacunarse es hacerlo a tiempo. Así es que todavía estamos a tiempo, hay una harta circulación de virus. En general, la influenza A ya es el virus que está predominando y no por eso hay que decir, bueno, en realidad ya llegó al máximo, no me vacuno porque tanta gente enferma cuando va subiendo la curva como cuando va bajando. Por lo tanto, estamos a tiempo, creemos que vamos a mantener una alta circulación de virus por el mes, bueno, lo que queda del mes de mayo sin duda, junio e incluso también julio, y a veces la influenza, por ejemplo, tiene pic extra estacionales que ocurren en primavera. Por lo tanto, el llamado a todos los que nos estén viendo y escuchando es que si son parte de los grupos objetivos de la vacunación influenza, vayan y reciban su dosis. Y en el caso del anticuerpo monoclonal, que son los lactantes, los niños que hayan nacido desde octubre de 2024 en adelante, que se metan a mevacuno.cl, busquen el punto de vacunación que está más cercano. Ustedes ahí pueden poner la región, la comuna, y les va a desplegar todo el listado de puntos de vacunación con sus direcciones y horario de funcionamiento. Así que no hay excusas para no protegerse. Valentina, durante la pandemia del COVID-19 estuvimos todos ahí muy pendientes de vacunarnos, había también una especie de responsabilidad colectiva que la gente decía, tienes que vacunarte, hay que hacerlo ya, pero después de la pandemia ha pasado un fenómeno, no sé si comparte, que es que la gente como que dice, yo ya no me vacuno más porque me vacuné 4 o 5 veces contra el COVID y con eso nunca más me vacuno. ¿Esa actitud sigue presente o está cambiando de a poco? Mire, bueno, lo primero es indicar que ese es un fenómeno que es habitual después de las pandemias y que probablemente no se asocia solamente a la vacuna del virus que generó la pandemia, que en este caso es el COVID, sino que es una sensación en general como de desgano con cualquier medida preventiva por haber estado encerrados, por haber necesitado tantas medidas de protección, digamos, en contexto de la pandemia en sí. Eh, Importante igual, obviamente, para quienes nos escuchen, que se informen por canales oficiales. Las vacunas, bueno, son seguras, salvan vidas, pero aparte protegen en general por el periodo epidémico, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, aunque yo me haya puesto muchas dosis de la vacunación de la influenza o del COVID, esa vacuna me va a proteger por esa temporada porque es una vacuna que está, por ejemplo, en el caso de la vacunación de la influenza, se elabora de acuerdo a lo que va a circular acá, lo que circuló en el hemisferio norte. Por lo tanto, hay grandes esfuerzos para poder hacer coincidir la cepa vacunal con el virus que está circulando. En el fondo, ahí es distinta la lógica de la campaña de vacunación del COVID porque uno se vacuna por año vencido. Entonces, en el fondo, si yo recibí mi dosis en enero, transcurrido un año, tengo que volver a recibir la dosis ahí en ese mismo momento. Pero lo más importante para efectos de la campaña, en contexto de la campaña de invierno, es que si yo me vacuné el año pasado contra la influenza, no me va a proteger para este año, y lo mismo con el anticuerpo monoclonal. Aquellos niños que hayan recibido alguna dosis el año anterior, específicamente los recién nacidos de octubre, que ahora les corresponde recibir la dosis como lactantes, ya no como recién nacidos, deben volver a recibir la dosis porque esto protege por el periodo epidémico justamente que dura todo. Son los refuerzos que se van necesitando para estar verdaderamente protegidos, finalmente, Así ¿no? es, sí. Valentina, se vienen las vacaciones de invierno. ¿Cómo afecta o cómo más bien sirve ese periodo de vacaciones para evitar mayores contagios? El periodo de vacaciones, bueno, obviamente es importante porque las medidas por o la forma en la que se transmiten los virus es por gotitas. En el fondo, las gotitas igual tienen un tamaño suficiente como que pueden alcanzar hasta 1 metro. Entonces, obviamente los niños en el colegio, bueno, en algún momento cuando volvimos desde la pandemia tenían 1 metro de distancia, pero al final igual jugaban en el recreo. Nosotros sabemos, los niños obviamente juegan, se abrazan, se comparten las cosas, etcétera. Entonces, obviamente esa es como una medida como de distanciamiento importante que disminuye la transmisión del virus entre los niños, no solamente del virus respiratorio sincicial, de todo. Y obviamente eso implica que el niño no se lleva el virus a la casa, por lo tanto no contagia al papá, no contagia a la mamá, etcétera, y se rompe un poco la cadena de transmisión. Así es que sin duda es importante, es algo que acompaña, pero acá tenemos que hacer uso de todas las estrategias que hay disponibles, tanto las vacaciones como vacunarnos, recibir el anticuerpo monoclonal y, por supuesto, en caso de síntomas, usar mascarilla. Eso es algo que siempre se recomienda, independiente de si estemos vacunados o no, porque hay otros virus que también circulan. También tenemos circulación de rinovirus,
principalmente, aparte de la influenza hasta el rinovirus. Por lo tanto, el uso de mascarilla es algo que tiene que estar siempre presente en caso de Valentina, síntomas. el tema de los pics de las enfermedades respiratorias, hemos aprendido también que se va produciendo de manera distinta cada año y hay veces en que incluso se producen más de un pic de estas enfermedades. ¿Qué es lo que esperan para este periodo de invierno aquí en el país? Mire, los virus siempre se comportan de manera impredecible, sobre todo después de haber vivido una pandemia, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy difícil saber cuándo va a llegar al máximo y cuánto va a ser el máximo. Nosotros obviamente hacemos un trabajo, miramos el hemisferio norte y vemos más o menos cómo se pudiera comportar acá, pero siempre es impredecible. Ahora, en función de lo que ya hemos visto hasta ahora, de la circulación cómo va hasta ahora, la circulación de la influenza A y cómo se ha comportado, nosotros estimamos, de acuerdo a los comportamientos que han tenido previamente, que la influenza va a ser lo que más va a estar circulando por lo menos hasta las primeras semanas de junio, y luego no es que deje de circular, sino que va a circular un poco menos y que en el transcurso de estas semanas, y como lo hemos visto también, el virus respiratorio sincicial va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a un máximo y ser el virus que más circula durante el mes de junio y que eso se pueda mantener a posterior. Pero siempre son impredecibles. Sobre todo, como le decía, 5 o 10 años hasta después de la pandemia, es difícil decir, bueno, así se comporta este virus. Por ejemplo, hemos visto después de la pandemia que el COVID circula principalmente en verano, en primavera y verano. Pero es imposible asegurar que eso se va a mantener de esa manera. Así es Claro que sí. Hay que estar permanentemente atentos, porque además así es. el tiempo está cambiando demasiado y tenemos, por ejemplo, en el caso de esta zona, acá tenemos temperaturas extremas, en el día hace mucho calor, pero ya en las noches y en las mañanas está haciendo muchísimo frío, van a venir también pronto temperaturas bajo cero, así es que hay que estar preparado, ¿no? Sí, es muy bueno tocar ese punto porque entre los análisis que se hacen de por qué de repente las regiones del norte en general tienen una menor cobertura para campañas de vacunación o de inmunización, justamente es porque tienen una menor percepción del riesgo a raíz de la temperatura que haya experimentado. La temperatura ambiente es más cálida, pero ahí es importante decir que si bien los virus ganan como más estabilidad en el frío, es decir, como que duran más tiempo en la superficie, y obviamente otros factores también que están asociados que hacen a las personas más susceptibles, no distingue de temperatura realmente. O sea, en el fondo no significa que no circule. Entonces, obviamente, independiente de que tengamos 25 grados, 20 grados, mientras que en el sur a lo mejor tenemos menos temperatura, allá igual hay transmisión de virus respiratorio y por lo tanto, por eso es tan importante que nos vacunemos. Si de verdad es cierto cuando decimos que disminuye la cantidad de hospitalizaciones, que disminuye el riesgo de enfermar gravemente y por lo tanto disminuye las muertes también. Valentina, muchísimas gracias por conversar con nosotros y vamos a quedar pendientes, atentos a cómo evoluciona este tema de la campaña de invierno y la vacunación que hay que realizar especialmente en los menores que están expuestos a este virus sincicial y también quienes pueden vacunarse y deben vacunarse respecto de la influenza y otros virus. Gracias por la Súper. conversación. Muchas gracias, que estés bien. Hasta pronto.